Hermanos, muy buenos días. Qué lindo verles aquí en la casa de Dios esta mañana. Vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Espero que han venido con el deseo de escuchar al Señor. Él quiere hablarnos, somos sus hijos. Él nos ama mucho como su padre. Así que imagínense, un hijo llega a la casa de su padre después de un buen tiempo y el padre quiere hablarle, animarle, darle consejos. Y estamos aquí esta mañana porque somos hijos del Dios eterno. Él quiere darnos consejos, hablarnos, y espero que tengamos un corazón dispuesto a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por ese amor tan tierno, tan perseverante que tú tienes con nosotros. Padre, estamos aquí porque somos tu pueblo. Somos ese ejército que está marchando a través de la vida hacia la patria celestial. El camino, Padre, nos hace falta mucha orientación tuya, muchos consejos tuyos. Y Padre, pido que esta mañana tengamos un corazón alerta para escuchar esa voz quieta y apacible del Espíritu Santo, hablando a nuestro ser. Háblanos. Somos tus siervos, tus hijos, y estamos aquí para escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, cuando yo primero llegué al Perú, trabajé por la Sierra Central y aprendí a cantar con los hermanos coritos que se llamaban los huaynos, al estilo huayno, el estilo de la sierra. Y una canción que escuché los primeros meses me dejó bastante impactado. La letra decía lo siguiente: ¿dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús o que pronto se apartaron del camino de Cristo el Señor? ¿Dónde están los hermanos de ayer? Esta mañana estamos aquí en la casa de Dios, pero sería interesante que cada uno esta mañana pueda pensar en alguien que antes venía a la iglesia y que ya no está. Ya me imagino que todos podemos pensar en algunas personas que antes estaban con nosotros, ahora ya no están. ¿Dónde están los hermanos de ayer? Y la pregunta natural es, ¿y por qué se apartaron? ¿Por qué ya no vienen a la iglesia? ¿Por qué perdieron su fe en el Señor Jesús? Y hermanos, la pregunta resulta muy importante porque ¿qué garantía hay que usted o yo estaremos aquí en 5 años? ¿O será que nosotros también, tarde que temprano, nos vamos a apartar? La pregunta es, ¿cómo podemos estar firmes en la vida cristiana en tal manera que aseguramos nuestros corazones que jamás vamos a dejar al Señor Jesús? Es el tema para esta mañana. ¿Cómo mantener firme nuestra fe en el Señor Jesús? Ahora, este es el tema que el apóstol Pablo está tratando en el pasaje que acabamos de leer, específicamente los versículos 4 al versículo 7. Recordemos que el apóstol Pablo está en la cárcel en Roma, ¿no es cierto? La ciudad de Colosas, un pequeño pueblo, quedaba a miles de kilómetros de Roma. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo escribe a una iglesia que él ni conocía, que estaba tan lejos de Roma? Bueno, en versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice que no solo escribe, sino que esta carta es parte de una tremenda lucha. Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, cuán gran lucha sostengo por ustedes. Ahora, ¿de qué lucha está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la lucha
por ayudarles a mantenerse firme en la fe. La razón es que el apóstol Pablo ha escuchado que han llegado nuevas corrientes de pensamiento a Colosas. Y algunos hermanos en la iglesia están evaluando estos nuevos pensamientos que presentaban un concepto muy diferente del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, sabiendo que la fe del creyente está anclada en Cristo, el apóstol Pablo no quiere que los hermanos se dejen engañar por nuevas ideas y se aparten del Señor. Y por eso en versículo 4, el apóstol Pablo dice, y esto lo digo o lo escribo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, que nadie los engañe con el fin de arrastrarlos a dejar la fe en Cristo. Ahora, antes de continuar, quiero que notemos el versículo 5 porque es muy hermoso lo que Pablo dice y lo que Pablo siente en versículo 5. Él escribe, porque aunque estoy ausente en cuerpo, claro, estaba a miles de kilómetros, estaba en la cárcel, no podía visitarlos, estaba ausente en cuerpo, pero oraba por ellos. Y la manera que Pablo oraba por estos creyentes generó una unidad con ellos espiritual que él menciona aquí. Porque Pablo dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, en espíritu. Y miren lo que Pablo siente, gozándome. O sea, cuando Pablo piensa en esta iglesia, Pablo se alegra, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, comentaristas indican que esas expresiones buen orden y firmeza son términos que se usaban del mundo militar. Ustedes saben que en fiestas patrias hay el desfile militar, la parada militar, ¿no es cierto? Y los soldados están ahí desfilando. Ahora, si los soldados se han preparado bien, horas de practicar el desfile, qué lindo se ve cuando desfilan, ¿no es cierto? Toda esa fila, cientos de soldados, al mismo ritmo, marchando a paso firme, 1, 2, 1, 2. Y uno queda impresionado, ¿no es cierto? Y es lo que Pablo dice aquí. Yo desde lejos, dice Pablo, de la cárcel en Roma, yo viajo en espíritu a ustedes y los veo tan unidos, buen orden, firmeza, marchando como este himno que acabamos de cantar, firmes y adelantes. Así que por un lado, el apóstol Pablo está contento porque puede ver esta firmeza espiritual. Pero Pablo sabe que hay peligros. Y el peligro es de ser arrastrados de la fe. Y por eso Pablo, con ese corazón pastoral, el apóstol Pablo va a contestar una pregunta muy importante. La pregunta que ya hemos planteado esta mañana. ¿Cómo puedo estar firme en mi fe? Es la pregunta para esta mañana. ¿Cómo puedo estar firme en la fe? Y si esta mañana eres muy honesto contigo mismo y te das cuenta que no tienes tanta firmeza que digamos, que fácilmente se te puede arrastrar. Creo que lo que vamos a escuchar ahora va a ser muy importante para nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo dice en versículo 6, para mantener firme la fe en Cristo, hay que empezar bien la vida cristiana. ¿Ya? Hay que empezar bien la vida cristiana. Creo que muchos sabemos que si la mamá tiene un parto difícil y el bebé nace en circunstancias adversas,
con el cordón umbilical o no puede respirar bien o algo pasa en ese momento, si el niño nace mal, puede afectar toda su vida por delante. Por eso los médicos se esmeran por tratar de asegurar el mejor parto del bebé, que empiece bien la vida humana. Y el apóstol Pablo dice, así es la vida cristiana también. Tenemos que empezar bien la vida cristiana. Y francamente, hermanos, la razón por la cual yo diría la mayoría de los que se van de la iglesia, la razón principal es que no empezaron bien. Y el que no empieza bien, no termina bien. Así que, ¿cómo hay que empezar la vida? Bueno, Pablo dice, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, o Señor Jesucristo. Ahora, pensemos en esa frase un momento. Pensemos en lo que Pablo no dice. Ya mi pastor en Inglaterra siempre me decía, Alex, siempre pregúntate lo que no dice el texto, ¿ya? Antes de ver lo que dice. Porque Pablo, cuando está pensando en el comienzo de la vida cristiana, Pablo no concibe de la vida cristiana como una decisión humana acerca de a qué iglesia voy a asistir. Hay personas que tienen ese concepto de la vida cristiana, que yo soy cristiano porque voy a cierta iglesia y eso me hace cristiano. Algunos piensan, bueno, antes era católico, iba de vez en cuando a la iglesia católica, ahora he tomado la decisión de ir a la iglesia evangélica. Por lo tanto, soy creyente, soy salvo. Oh, cuidado, cuidado. Porque noten, Pablo no dice aquí, Pablo no dice, de la manera que ustedes dejaron el templo pagano y ahora van a la iglesia cristiana. Pablo no dice eso. Claro, hicieron eso. Pero eso no te hace cristiano. Pablo tampoco dice, ustedes son cristianos porque ahora tienen cierta creencia en Cristo. Antes creían en los ídolos y ahora creen en Cristo. Hubo un cambio de creencia. Ahora, obviamente, para ser un creyente hay que creer en el Señor. Pero no confundamos la cosa. La vida cristiana no es un asunto simple de creencia. Hermanos, hay tanta gente en el Perú que cree que Jesús es Dios, la Iglesia Católica. Hay muchísima gente en la Iglesia Católica que está convencida que Cristo murió por sus pecados. En la Iglesia Católica hay gente que está convencida un día Cristo va a volver a juzgar este mundo. Creen todo eso, pero no son creyentes. Así que la vida cristiana no consiste en creer ciertas cosas. Tampoco consiste en cambiar tu forma de vida. Algunas personas piensan, bueno, yo soy creyente porque ya no tomo, ya no fumo, ya no voy a las fiestas, ya no bailo, ya no tomo drogas, he cambiado mi vida. Bueno, obviamente es bueno cambiar la vida, pero el cambio de vida no te hace cristiano tampoco. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De manera que han recibido al Señor Jesús. Lo han tomado en forma personal. Lo han recibido dentro de su ser. En Juan capítulo 6, se acordarán quizás, el Señor usa un lenguaje que espantó a los judíos. Cuando Jesús dijo en Juan 6, a no ser que ustedes beban mi sangre y coman mi carne, no tienen parte conmigo. Y los judíos asustados. ¿Qué está hablando? ¿De ser caníbal? ¿De tomar sangre? No, el Señor estaba usando una forma dramática de lo que Pablo dice aquí, recibir al Señor Jesús. No solo creer en Él,
No es algo externo, es algo interno. Y note lo que Pablo dice, recibir al Señor Jesucristo. Les he compartido antes, hermanos, mi experiencia como adolescente en Uruguay. Mis padres, misioneros, pastores. Yo escuchaba el evangelio todos los domingos. Había campañas evangelísticas. Y a veces la predicación del evangelio me impactaba. Porque yo francamente como adolescente era bastante malo, por decirlo así. Y cuando el predicador hablaba del juicio de Dios y eso, yo me espantaba. Y cuando decía, y el que quiere no ir al infierno y entregar su vida al Señor, ya yo alzaba la mano. Y salí adelante a los 13, 14 años, no pasó nada en mi vida. Lo que cambió mi vida fue a los 15 años, cuando Cristo me dijo lo siguiente: Alex, el problema es que tú quieres tener control de tu vida. Y yo quiero ser Señor de tu vida. Y nunca serás salvo hasta que te sometes a mí. A eso me impactó. Y me di cuenta que era cierto. Que yo estaba muy contento entregándome al Señor para no ir al infierno. Ya, para que Él me salve, aquí estoy, Señor, sálvame. Pero cuando el Señor Jesús me mandaba hacer algo que yo no quería, no hacía caso. Y Pablo dice, no. La vida cristiana recién empieza, cuando estamos dispuestos a recibir a Jesús como Señor en mi vida. Y toda persona que ha recibido al Señor en su vida experimenta un tremendo cambio. Porque el Señor empieza a tratar cosas en su vida, empieza a cambiar y es otra persona. Así que esta mañana permíteme preguntarte con mucho amor y cariño: ¿hemos recibido a Jesús como Señor? ¿O solo estamos como creyendo en Él? O bueno, me gusta venir a la iglesia, o estoy cambiando mi vida. Él quiere ser Señor y dueño de toda mi existencia. Así se empieza la vida cristiana. Y Pablo se alegra porque él sabe que mucha gente en Colosas recibieron en el pasado, mirando atrás, recibieron al Señor Jesucristo. Empezaron bien la vida cristiana. Pero en segundo lugar, para mantenernos firmes en la fe, no es suficiente empezar bien. ¿Ya? Ahora hay que vivir bien. ¿Ya? Hay que vivir bien la vida cristiana. Y es lo que Pablo dice en versículo 6, la última parte. Pablo dice, habiendo recibido al Señor Jesús, ¿qué hay que hacer? Hay que andar en Él. Ahora aquí la forma gramatical cambia. Aquí tenemos un imperativo, es una orden. Anden en Él. O si queremos podemos cambiar un poco el verbo. El verbo significa caminar. Caminen en Él. Caminen como Él. Hay un versículo en 2 de Pedro que nos ayuda aquí. Si mira, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Miren cómo el apóstol Pedro describe la vida cristiana. 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 21. Hablando del sufrimiento en la vida cristiana, Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigas sus pisadas. Literalmente lo que Pedro dice es, para que ustedes pongan sus pisadas en las huellas que Él deja. ¿Ya? Sigan sus pisadas.
poniendo tus pies donde sus pies fueron antes, para que así puedas saber dónde caminar y caminar bien. Hace unas semanas estuve en Satipo y trabajé toda la semana, duro y parejo, como dicen, y el sábado de la mañana decidí aventurarme. Me gusta aventurar un poco. Así que había visto en el mapa de Google que había un mirador de Satipo. Así que yo, sin hablar con nadie, me meto a buscar este lugar. Y caminando por una trocha, veo una señal a la Casa Encantada, subiendo bosque adentro. Parecía, empezaba bien, con unos escalones para subir, así que yo me metí. Y después de más o menos 40 minutos de subir, ya estaba perdido en el monte. Y era un poco peligroso porque era muy angosto, era resbaladizo el piso. ¿Qué me ayudó? Que personas habían transitado por ahí antes. Y yo podía ver las huellas, habían afirmado el piso. Así que con esa confianza yo seguí caminando. Y yo estaba tranquilo caminando hasta que se acabaron las pisadas. Llegué a una parte que ya no había trocha, ya había hojas nomás. Me di cuenta, nadie ha caminado por aquí por meses. ¿Y ahora qué hago? Me di cuenta qué difícil es caminar cuando no hay pisadas por delante. Es ahí que nos perdemos. Cuando dejamos de mirar las pisadas de Cristo y nos aventuramos por algún otro camino, ahí viene el peligro. Y Pablo dice, ustedes recibieron al Señor Jesús. Ahora tienen que caminar en Él. Tienen que estar mirando día tras día sus pisadas. No se desvíen de sus pisadas. No inventen la vida cristiana. Copien la vida cristiana. ¿Ya? Graben eso, hermanos. La vida cristiana no se inventa. Hay mucha gente que quiere inventar la vida cristiana. Lo quieren hacer a su manera. No quieren escuchar a otros. No, yo mismo soy. Yo sabré cómo vivir. No, hermanos. La vida cristiana no se inventa. La vida cristiana se copia. Mientras estás copiando al Señor Jesús, te aseguro te va a ir bien. El día que inventas tu camino, ahí vas a empezar a resbalar. Y te puedes perder. Y te puedes extraviar. Así que, hermanos, cuán importante es no solo empezar bien la vida cristiana, hay que vivir bien la vida cristiana siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Y esta mañana hay que preguntarnos, ¿estamos siguiendo esas pisadas? ¿O nos estamos desviando? ¿Podemos ver claramente cómo el Señor caminaba y estamos caminando por ahí? ¿O hemos perdido de vida el rastro del Señor Jesús? Y estamos como yo, a tientas del bosque, buscando dónde voy ahora. Ese es el peligro, hermanos. Tenemos que andar en el Señor. Pero luego el apóstol Pablo en versículo 7 avanza un poco más. Porque Pablo dice en versículo 7, no es suficiente empezar bien. Tampoco es suficiente vivir bien. Ahora Pablo dice, hay que estar unidos a Cristo. Bien pegados, unidos íntimamente al Señor Jesús. Y noten las dos palabras que Pablo usa en versículo 7, arraigados y sobreedificados. Aquí tenemos dos imágenes verbales, dos metáforas. La primera metáfora viene del mundo de la agricultura, arraigados. La segunda metáfora viene de la arquitectura, sobreedificados. Y al apóstol Pablo le gustan mucho estas dos metáforas. Vamos a ver la primera, arraigados en él. Obviamente la palabra arraigados nos hace pensar en raíces. Una planta está arraigada
al piso, al suelo. Un árbol está arraigado a la tierra. Hermanos, piensa un momento esta mañana. La raíz, ¿cómo ayuda a la planta? La raíz. ¿Cómo ayuda a la planta? Le da firmeza, ¿no es cierto? Le da firmeza a la planta y también suple los nutrientes, el agua, los minerales que la planta necesita para crecer. ¿Ok? En primavera, donde vivimos nosotros, de vez en cuando, cada 5 o 10 años, el municipio tiene que cambiar las veredas en el parque. Porque hacen la vereda todo bonito, el cemento planito, y unos 5 años, 7 años después, se empieza a romper esa vereda. ¿Por qué? Porque las raíces de los árboles empiezan a destrozar la vereda. Tremendos árboles que se mantienen parados. Aunque viene un viento, el árbol no se mueve. Tiene profundas raíces. Y hermanos, en la vida cristiana vamos a encontrar muchos vientos que soplan y sacuden nuestras vidas. Y Pablo sabe muy bien que si el creyente o una persona no está bien arraigada en Cristo, cuando viene la tormenta, lo va a arrastrar, ¿no es cierto? Se va a caer el árbol. Y la parábola del sembrador en Mateo 13 ilustra cuán importantes son las raíces. ¿Se acuerdan de esa parábola? Una tierra era con piedras. No había mucha tierra. La semilla brota rápidamente, pero cuando la raíz trata de profundizarse, choca con la roca abajo, la raíz no puede crecer y la planta muere. La tercera tierra es tierra con mala hierba. Y esa mala hierba choca las raíces de la planta. Así que las raíces, hermanos, son tan importantes para nosotros. Nos dan firmeza, nos dan solidez y también suplen todo lo que necesitamos para crecer en la vida cristiana. Cuando estaba estudiando en la universidad en Inglaterra, un colega que estudiaba con nosotros se convirtió al Evangelio. Y él andaba con nosotros ahora estudiando la Biblia, orando, evangelizando, y parecía un excelente cristiano. Pero unos 3 años después de la universidad, su madre se enferma de cáncer. Angustiado, el hijo empieza a orar al Señor. Señor, sana a mi madre. Y clamaba al Señor que sane a su madre. Y el Señor no sanó a su madre. Y el día que su madre murió, fue el último día que este chico fue a la iglesia y no ha vuelto hasta ahora. No estaba arraigado en Cristo. Y esa experiencia tan trágica de perder una madre así joven, lo arrastró. Externamente parecía un buen cristiano, pero no estaba bien arraigado, no había firmeza espiritual. Y hermanos, tú y yo no sabemos qué nos va a venir mañana más tarde. La única manera de estar seguro de que nada te va a arrastrar de la fe cristiana es cuidar tus raíces, estar bien arraigado en el Señor. Y esas raíces van a suplir todo lo que necesitas para crecer en tu vida espiritual. La planta crece por las raíces. Tú no puedes verlo, ¿cierto? Puedes tener una linda flor en tu jardín y tú no sabes cómo la planta crece y la flor aparece y es hermoso. No ves las raíces. Todo depende de las raíces. Ahí está
sacando agua de la tierra. Ahí está produciendo la savia que genera toda la vida de esa planta. Y hermanos, nuestra vida cristiana es así también. Yo les miro a ustedes, ustedes me miran a mí. Lo que nadie puede ver son nuestras raíces. Nadie puede ver. Las raíces solo se intuyen por lo que ves en la planta. Si la planta crece y crece y crece, ¿estás seguro que las raíces están bien? Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia semana tras semana, mes tras mes. ¿Hay cambios en su vida? ¿Vemos cambios en su vida? En algunos casos no. Y uno se preocupa, porque si no vemos cambios, algo no anda bien en las raíces. Cuando yo me entregaba al Señor como adolescente, yo me entregaba, pero no había raíces. El día que el Señor me convirtió, Él puso raíces en el Señor Jesús. Y yo, sin darme cuenta, al pasar las semanas, empecé a tomar del Señor todo su vigor, toda su fuerza. Y mi madre se dio cuenta. Se dio cuenta en unas semanas. ¿Por qué? Pues yo volví del colegio y sacaba mis cuadernos y me ponía a estudiar. Yo nunca había hecho eso antes. Y mamá me hablaba, me gritaba, me sonraba para hacer mis tareas y qué aburridas son las tareas. Pero cuando Cristo puso raíces en Él, Él me dio las ganas de estudiar. Él, no mamá, Él me dio las ganas de estudiar. Me dio las ganas de ir a la iglesia, me dio las ganas de orar, leer la Biblia, testificar, servir al Señor. Todo vino del Señor. Yo estaba ahora arraigado en el Señor. Y era obvio a la gente que me conocía que ya no era el Alex de antes. Otra vida muy diferente. Eso es la vida cristiana, hermanos. Arraigados en Él, tomando del Señor ese vigor espiritual para continuar en la vida cristiana. Así que, si esta mañana somos conscientes de cierta fragilidad o falta de crecimiento o hemos retrocedido, mira las raíces. Todo está en las raíces. Pablo dice hay que estar arraigados en Él. Y luego la segunda metáfora aquí es sobre edificados. La metáfora arquitectónica. Somos como un edificio que tiene que seguir edificándose. Ahora quiero que miren conmigo 1 Corintios, el capítulo 3. Vamos a la carta a los Corintios, porque el apóstol Pablo menciona esto aquí en 1 Corintios capítulo 3. Miren versículo 10. 1 Corintios 3, versículo 10. El apóstol Pablo desarrolla esta metáfora del creyente como un edificio. ¿Qué dice Pablo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, experto, arquitecto, yo puse el fundamento. Yo puse el fundamento. Otro edifica encima. Y luego viene esta advertencia. Pero cada uno mire con cuidado cómo sobreedifica. Pablo dice, hay que tener mucho cuidado con cómo edificamos. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, lo explica en versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ahora, versículo 12. Sobre este fundamento, alguno edificare, y ahora noten estos materiales. ¿Qué materiales vamos a usar para sobreedificar? Pablo menciona dos categorías: material noble y material rústico. Material noble, oro, plata,
piedras preciosas. Material rústico, madera, heno, hojarasca. ¿Te imaginas, hermano, construir tu casa con bloques de oro? ¿Cuán rápido vas a construir? ¿Cuánto tiempo para un lingote más de oro? Y lo colocas ahí, a sobreedificado, un lingote más. Claro, cuesta un platal, ¿no es cierto? ¿Quién va a construir con oro? Así que la gente que está apurada dice, hay que hacerlo con madera. Y él, un rato tiene la casa construida con madera. Pero Pablo dice, la pregunta es, ¿qué pasa cuando viene el fuego? El juicio final. Porque el día del juicio va a poner a prueba el material que has usado. Y si hemos sobreedificado nuestra vida cristiana con materiales pobres, el juicio final lo va a quemar todo. Seremos salvos quizás, seremos salvos a las justas por el fuego, pero poca recompensa. Pero si sobreedificas con oro, plata, piedras preciosas, quizá en tu vida no logres mucho, pero ese poco que logras va a durar por toda la eternidad. Ahora, en la práctica, ¿qué significa eso? Bueno, permíteme un ejemplo. Edificar con madera es aquel creyente que mañana lunes se levanta en la mañana y piensa, tengo mucho que hacer. Así que mejor voy de frente al desayuno, me alisto, salgo al trabajo y más tarde voy a leer la Biblia. Y más tarde o quizá el camino, voy orando el camino, ¿ya? Eso es construir con madera. Ahora, tú puedes en la mañana levantarte y leer 2 o 3 versículos y orar un Padre Nuestro. Y añades 2 o 3 palabras más y en 5 minutos has tenido tu devocional. Y te sientes, wow, qué creyente, mira, todos los días mis 5 minutos. Pero es madera, pues. Es hojarasca. No vale. Pero si tú decides construir diferente y te pones tu despertador a las 5 de la mañana y te arrastras de la cama medio con sueño, pero decidido a leer la Biblia y orar, y te pasas 1 hora en la mañana leyendo la Biblia y orando, ahora estás construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Cuesta mucho. A tu cuerpo no le gusta al comienzo. Tienes que dejar de hacer otras cosas que quizás te gusta hacer más. Pero quieres construir con material noble. Quizá la primera semana no te vas a dar cuenta de muchas cosas. Si tú haces 1 hora todos los días, una semana, creo que al fin de la semana no vas a notar mucha diferencia en tu vida. Pero si tú lo haces por 2 o 3 meses, todos los días, yo te garantizo, al fin de 3 meses, vas a sentir una fuerza, una fortaleza en tu interior que jamás has tenido antes. Y te vas a dar cuenta, ahora sí, estoy construyendo algo sólido. Depende de nosotros. Es nuestra decisión. Por eso Pablo dice, ten cuidado cómo sobreedificas. Si queremos estar firmes en la vida cristiana, tenemos que estar edificando nuestra vida cristiana con material noble. Ese material te va a costar. Vas a encontrar que hay pocos en la iglesia que lo hacen, pero marcarás una diferencia. Y tú
experimentarás la diferencia en tu interior. Y eso, dice el apóstol Pablo, es como mantenernos firme en Cristo en la vida cristiana. ¿Ok? Hay que empezar bien, hay que vivir bien y hay que tener esta comunión íntima con el Señor. Pero en cuarto lugar, el apóstol Pablo dice, parece una redundancia, en versículo 7, el apóstol Pablo dice, para mantenerte firme en la fe, tienes que ser confirmados en la fe. ¿Ya? En versículo 5, Pablo habla de la firmeza de vuestra fe. Y ahora Pablo dice, tiene que ser confirmados en la fe. Ahora esta palabra confirmado, en griego, simplemente significa firme. ¿Ya? Pablo dice, tienes que estar firme en tu fe. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa eso y cómo podemos ser firmes en la fe? Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 6, para tener un ejemplo de esta firmeza espiritual que podemos tener. Vamos a Hebreos, el capítulo 6 y el versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Noten una palabra muy interesante que Pablo usa aquí, que otra vez es una imagen verbal. Versículo 19. La cual tenemos, hablando de la fe y la esperanza, Pablo, el autor dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hermanos, ¿sabemos lo que es un ancla? ¿Qué o quiénes usan anclas? Barcos, ¿no es cierto? ¿Y para qué usa el ancla, el barco? Para detener el barco, para que el barco no se mueva. Ya digamos, el barco viene viajando de China a Chancay y ahí está esperando anclar el muelle y recién puede anclar el día siguiente. Va a pasar toda la noche ahí y se va a la cama, ¿no es cierto? Y si dejan el barco a la deriva, la corriente marítima lo va trayendo a Salaberry, ¿ya? Porque así se mueve el agua en Perú. Así que el capitán, para que el barco no se mueva, ¿qué hace? Echa un ancla. El ancla cae del barco hasta el fondo y da con el fondo del mar marítimo. El barco se mueve un poquito, jala el ancla y esa púa del ancla se mete en la tierra, bajo el mar, y agarra firme. Ahora el viento puede soplar, la corriente puede soplar, el barco simplemente no se mueve. Tiene un ancla firme. Y hermanos, nuestras vidas cristianas son como ese navío, esa barca. Nuestras vidas expuestas a muchas corrientes y vientos tempestuosos, que lo que quieren hacer es jalarnos, desviarnos de la vida cristiana. Y Pablo dice, hay que tener firmeza en la fe. Necesitamos un ancla que vaya de nosotros al Señor Jesús y se ancla en Él. Ahora, ¿cómo lo logramos en la práctica? Bueno, miren capítulo 13 de Hebreos, Hebreos 13, versículo 9, porque el autor aquí nos da algunas pistas acerca de cómo tener esta ancla firme en nuestras vidas. Hebreos 13, versículo 9. ¿Qué dice el autor? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Ya? Noten ese verbo, no se dejen llevar. No se dejen arrastrar. Que el ancla los mantenga firme de estas corrientes diversas y extrañas. Y hermanos, hoy en día yo miro a la iglesia evangélica con mucho temor. Porque yo paso tiempo mirando las redes sociales, viendo las cosas que gente está colgando en Facebook y otras redes, y yo veo muchas corrientes de pensamientos que jalan al creyente y lo arrastran lejos de la fe en Cristo. Y esas corrientes a veces van
con nombres muy elevados: ciencia bíblica, un doctor en teología, un experto en la Biblia. Y el creyente dice: wow, debe saber, ¿no? Y empieza a escuchar ese supuesto experto en las ciencias bíblicas y empieza a decir cosas que nunca has escuchado antes. Que Moisés no escribió el Pentateuco, que no hubo un Isaías sino 3 Isaías, que Daniel nunca existió, el libro es un invento de más adelante, que el libro Jonás es una parábola, una leyenda, que nunca ocurrió Jonás. Va a decir que los evangelios no son confiables, tienen muchos errores, que ni estamos seguros si Cristo resucitó o no. Y al final no importa, porque lo importante es tu corazón. Y semejantes barbaridades. Yo lo he escuchado, hermanos. Yo he escuchado podcasts, he escuchado clases de las sociedades bíblicas que dicen cosas aberrantes. Y hay 300 pastores, todos escuchando, nadie dice nada. Y no se dan cuenta que Satanás está soplando. Tantas herejías, tantas corrientes de pensamientos nocivos, jalando. Ahí viene la apostasía espiritual, hermanos. Y el autor dice, para evitar eso, para tener un ancla, no escuches tantas corrientes teológicas. Ten cuidado de esa curiosidad que te lleva a curiosidad, a ver qué van a decir. No, hermanos. Para eso está la iglesia. Ven a la iglesia, escucha las prédicas aquí. Ven a las clases de la Academia Bíblica. Aquí trataremos de enseñarte sana doctrina. Y hay bastante ya en la iglesia para que no tengas tiempo para mirar otra cosa. Necesitamos un ancla bien puesto. Y la Biblia dice, no se dejen llevar por estas doctrinas diversas y extrañas. En segundo lugar, el mismo versículo que dice el autor, porque buena cosa es afirmar el corazón. Ahí está, afirmar esta ancla. Ahora, ¿cómo afirmas el corazón? El autor dice, con la gracia, no con viandas. Porque lo que estaba pasando aquí es que los creyentes estaban escuchando esta idea que si tú comes cerdo o si tú comes alimentos inmundos, va a dañar tu vida espiritual. Así que abstente de eso. Y abstente de esto y lo otro. Inventan toda clase de reglas, lo que el creyente tiene que hacer. Y poco a poco ese creyente se aleja de la gracia de Dios y está confiando en todas las reglas que está obedeciendo, buscando firmeza y no encuentra firmeza. Encuentra que es arrastrado. Porque nunca puede cumplir con lo que se le está pidiendo hacer. Eso pasó con Martín Lutero. Martín Lutero tuvo una experiencia antes de conocer al Señor, casi muere en una tormenta eléctrica. El rayo cayó cerca de su caballo, cayó a la tierra, asustadísimo, dándose cuenta que si hubiera muerto en ese momento, ir al infierno. Y Martín Lutero decide, voy a abandonar la carrera universitaria de Derecho, me voy a convertir en monje, voy a un monasterio y voy a salvar mi alma. Así que Martín Lutero se mete al monasterio y se le dice, mira, tienes que no tener malos pensamientos y tienes que siempre amar a tu enemigo y nunca debe reaccionar. Y Martín Lutero, con su carácter, no podía. Así que él ayunaba y hacía vigilias y se flagelaba el cuerpo y casi muere desangrado con este tremendo esfuerzo de salvarse. Y no funcionó. Y el superior, en un momento de inspiración de Dios, el superior del monasterio lo envía a Martín Lutero a la Universidad de Wittenberg para ser profesor de Biblia.
inconverso, profesor de Biblia. Y Martín Lutero empieza a estudiar Romanos. Y estudiando Romanos, encuentra este versículo: el Evangelio es la justicia que Dios regala al pecador por gracia. Cuando Martín Lutero escuchó y entendió eso, entró en la gracia. Y la gracia transformó su vida. Se dio cuenta que por fe en la muerte de Cristo, todos sus pecados habían sido perdonados. Era una persona nueva. Gracia. Es la gracia que te da firmeza. Pero si estás en la vida cristiana pensando que lo que te va a hacer firme son vigilias y ayunos y esta actividad y la otra actividad, y si tan solo hicieras eso vas a ser firme, solo te engañas a ti mismo. Tarde que temprano te vas a dar cuenta que no sirve. Porque estás confiando en tus esfuerzos. Cuando lo que nos da firmeza es la gracia de Dios en Cristo. Por eso el autor de Hebreo dice: es buena cosa afirmar el corazón en la gracia de Cristo. Y finalmente, si volteamos una página de las Biblias al libro de Santiago, miren Santiago 1, versículos 5 al 8. Porque otra manera de afirmar nuestra fe es evitar ser personas de doble ánimo. Y hermanos, Santiago podía ver en las iglesias hombres y mujeres de doble ánimo. Miren lo que él dice, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando. ¿Por qué no? Bueno, dice Santiago, porque el que duda no es como un ancla. ¿Qué dice Santiago? El que duda es como una onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. ¿Por qué? Porque un día cree y otro día duda. Y luego cree y luego duda. Versículo 6, pero versículo 7, no piense pues que esta persona que va a recibir algo del Señor. Porque el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que creo que a veces vemos a personas en la iglesia que son así, ¿no es cierto? Un día te hablan como si fuesen gigantes en la fe. Dicen: hermano, yo creo en Dios, yo tengo una fe férrea en Dios y nadie me mueve de la fe. Y te desafía y te hace sentir, eres un enano como cristiano en comparación con esta persona, gigante en la fe. Y luego de unas semanas algo pasa en la vida de la persona y ya no viene a la iglesia. Y ya se ha resentido con Dios. Y ahora tienes que visitarle y animarle. Y después de unos meses fortalece, sube otra vez. Y ahí está otra vez, gigante en la fe. Y luego viene otro problema y se desanima otra vez. Una persona así no tiene un ancla, no tiene firmeza. Y en cualquier momento un viento va a soplar tan fuerte que la arrastra 10 kilómetros de la iglesia y nunca más vuelve. Porque nunca fue estable, inconstante, doble ánimo. Tengamos cuidado, hermanos, que no seamos así. Que no seamos un día creemos y un día dudamos. Y otro día creemos y otro día dudamos. Inconstantes. Tenemos que estar arraigados en Cristo, edificados en Cristo, firmes en la fe, como un ancla. Y para terminar, hermanos, miren Colosenses 2, versículo 7, la última frase. Interesante. La última pauta para tener firmeza espiritual es algo extraño.
¿Cómo termina Pablo? Abundando en acciones de gracia. Lo que Pablo dice aquí es muy interesante. ¿Quieres estar firme en tu fe? Cultiva un espíritu de agradecimiento. Creo que todos conocemos a aquellas personas que cuando hablas con él o con ella, siempre es una queja. Siempre se queja de algo. Nunca parece estar contenta o agradecida. Todo es malo. No importa qué dices, qué haces, lo que pasa, siempre ve el lado negativo. Es lo que el pecado hace. El pecado quita de nosotros un espíritu de agradecimiento. Y Pablo dice, ¿quieres estar firme en tu fe? Pídele a Dios que cambie tu actitud. Pídele a Dios que te dé un corazón agradecido. Recordemos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, Pablo dice, en todo estemos agradecidos. Demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Quiero terminar, hermanos, mirando en esta carta a los Colosenses. ¿Cuántas veces hay este énfasis en agradecimiento? De repente lo quieren marcar en sus Biblias para que noten este énfasis en Colosenses. Capítulo 1, versículo 3. Ya, Colosenses 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias. Ahí está. Empieza la carta con este espíritu de... Pablo está en la cárcel. ¿Acaso Pablo empieza, hermanos, quiero que oren por mí porque qué difícil está en la cárcel, 2 años aquí, no me atienden bien, estoy con frío, el emperador es como nosotros, ¿no es cierto? Así escriben nosotros. Pablo escribe en la cárcel. Y lo primero que Pablo dice es, doy gracias. Ahí está el corazón agradecido. ¿Ya? Damos gracias a Dios. Miren versículo 12 del capítulo 1. Con gozo, dando gracias al Padre. O sea, no dando gracias como medio molesto adentro. No, es dando gracias con gozo, genuino, verdadera alegría, porque sabe que Dios está en control. Miren, bueno, capítulo 2, el versículo 7, el versículo que acabamos de estudiar. Capítulo 3 de Colosenses, el versículo 15, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Marquen eso, sed agradecidos. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Marquen eso. Capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que queda claro, ¿no es cierto, hermanos? Una vida cristiana saludable es una vida marcada por agradecimiento. En todo, ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y viendo eso, darle gracias, aun en circunstancias difíciles. Eso afirma nuestra fe en el Señor y evita que seamos arrastrados por un espíritu de amargura o de queja o de resentimiento que fácilmente nos aparta del Señor. Así que, hermanos, esta es la palabra para esta mañana. Vivimos en tiempos difíciles. En los siguientes meses y años van a haber corrientes anticristianas soplando por todo el mundo, cada vez más fuerte. Y si no, vamos a caer en la trampa de ¿dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús para no ser uno de ellos? Prestemos atención a lo que Pablo dice aquí. Esta es la forma de mantenernos firme en la fe en Cristo. Y que Dios nos ayude a todos a poder
a aplicar la palabra del Señor a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos anima y nos desafía. Es como una espada que penetra a lo más profundo de nuestros corazones, revelando cosas internas como nuestras raíces. Y Padre, hay una gran salvación en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar firmes en esa salvación. Y Padre, pido que nos ayudes a todos a poder meditar en esta palabra y aplicarla a nuestras vidas. Si algo específico nos has hablado, no permitas que nos olvidemos, sino que meditemos y lo apliquemos en nuestras vidas con tu ayuda. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén.